¿Qué tal, mis hermanos de verdad y vida? Como siempre aquí deseando que todos se encuentren muy bien en todos los aspectos. El día de hoy traigo una reflexión principalmente teológica, que creo que es relevante para nuestros tiempos, tiempos en los cuales estamos viviendo una emergencia sanitaria y que hay momentos en los cuales pensamos que esto se está saliendo de control. Bajo la perspectiva humana pensamos que Dios está muy ocupado en sus responsabilidades y como que si todo esto tiene aires de que no está preocupado. Pero vamos a hacer esta reflexión desde el punto de vista teológico del libro de Ruth. ¿Cómo Dios se relaciona con los sufrimientos de la vida cotidiana? Esa es una de las preguntas que vamos a tratar de responder el día de hoy bajo la perspectiva teológica del libro de Ruth. Noemí, Ruth y Boz son los tres personajes principales del libro de Ruth. Este libro se encuentra en el Antiguo Testamento y nos da un mensaje. Cuando leemos el libro de Ruth, en los cuales solamente hay 4 capítulos, nos damos cuenta rápidamente que hay una historia llena de dolor, llena de dificultades. Y bajo la perspectiva humana, todo se ve de una manera trágica, de una manera adversa, como es que lo vio Noemí y como es que lo vieron muchas personas. Noemí, Ruth y Boaz son los 3 personajes principales. Sin embargo, hay otros personajes, como es el caso de Elimelech. Elimelech tenía una familia en la cual se encontraba Noemí, que era su esposa. Y ellos tenían 2 hijos, Malón y Kelión. 2 hijos los cuales, al estar padeciendo hambre en lo que es Belén, ellos deciden ir a Moab, a morar a los campos de Moab, a buscar el sueño americano, por así decirlo, ¿no? Y sucede que estando en los campos de Moab, se muere el padre de familia Elimelech. Y después se muere Malón y Kelión. Y después de eso notamos que Noemí empieza a ver la vida de una manera por los eventos acontecidos. ¿Y qué es lo que Noemí dice, por ejemplo? Fijémonos que después de la muerte de el esposo y los 2 hijos, Noemí dice bajo su perspectiva esto que se encuentra en el capítulo 1 y en el versículo 13. Perdón, es en el capítulo, sí es en el capítulo 1 en el versículo 13 y dice esto. ¿Habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Lo que notamos aquí es que Noemí está percibiendo el dolor y el sufrimiento como que la mano de Dios está contra ella. Eso lo dejamos, o la Biblia o el autor del libro de Ruth deja notar que Noemí está atribuyéndole a Dios el sufrimiento. La mano de Dios ha salido contra mí. ¿Cuántas veces no hemos sentido eso tú y yo en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades? Cuando se nos muere un pariente, cuando sufrimos de alguna enfermedad, cuando perdemos el empleo, el trabajo y las circunstancias, a veces pensamos como que si Dios está en contra de nosotros y está de alguna manera castigándonos. Y esa en cierta medida es la percepción de Noemí. Hablando con sus nueras, con las cuales ya habían muerto sus esposos, Noemí le dicen váyanse a su tierra, porque el regresar a Belén iba a ser una vida dura, y Noemí lo sabía. La vida de una viuda
estando en Belén va a ser difícil. Así que Noemí, al parecer, es como si estuviera tratando de evitarles el dolor y el sufrimiento a sus nueras. Sin embargo, una de ellas, Ruth, es leal a su suegra y le dice: yo voy a ir a donde tú vayas, donde tú vayas yo te seguiré. Se registra una de las palabras más que muestran mucha lealtad en la Biblia y se encuentran en el capítulo 1. En el capítulo 1, en el versículo 16, dice que Ruth responde a su suegra: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué palabras tan bonitas se registran aquí de lealtad? Ruth está siendo leal a su suegra y le está diciendo: a donde tú vayas, yo voy a ir tras de ti. Y qué bueno que estas palabras se reflejarían en nuestra vida cotidiana desde la perspectiva de seguir a Jesús. Que nosotros digamos eso, ¿no? Jesús, te voy a seguir hasta el final de mis días. No importa lo que pase, no importa la circunstancia que esté aconteciendo en mi vida, te voy a seguir. Sin embargo, bajo la perspectiva de Noemí, las cosas no van bien. Si bien hace ratito vimos que ella mencionó que la mano de Jehová estaba contra ella, por lo menos desde la percepción de Noemí, es que Jehová está en contra de ella. Y eso también lo podemos notar en el capítulo 1, en el versículo 21. Déjame, lo leemos y dice esto: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y aunque aquí lo está diciendo como en un tono de pregunta, lo que está diciendo Noemí es: el Todopoderoso está contra mí. Y no es solamente la percepción de Noemí, también fue la perspectiva de los habitantes de Belén. Ve lo que dijeron los habitantes de Belén. Versículo 19 del capítulo 1. Anduvieron pues ellas dos, o sea, Ruth y Noemí, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Podemos notar que la ciudad de Belén en general había notado el dolor y el sufrimiento de Noemí. Y a lo mejor, de alguna manera, Noemí se veía demacrada, a lo mejor se le veía el sufrimiento en el rostro, de tal manera que la ciudad de Belén se conmueve y dice: ¿no es esta Noemí? Y Noemí sigue pensando lo mismo: no me llaméis Noemí, sino llámenme Mara, que significa amargura, porque la mano del Todopoderoso está contra mí. Seguimos viendo que la perspectiva de Noemí sigue siendo de dolor y sufrimiento causado por Dios, por el Todopoderoso. Y otra vez vuelvo a repetir que muchas veces nosotros como personas, cuando sufrimos algo, pensamos que Dios no está con nosotros, pensamos que Él nos está castigando por alguna circunstancia, pensamos que todos los acontecimientos de dolor y sufrimiento Dios los está produciendo con cierta alevosía y con cierta con cierto intencionalidad de causar el dolor. Sin embargo, ahora contrastemos el pensamiento del autor del libro de Ruth. ¿Cuál es la percepción del autor del libro de Ruth, de lo que está aconteciendo en todos aquellos acontecimientos de dolor? Y ve lo que dice. Primero vamos a ver la perspectiva de voz. La perspectiva de voz la podemos ver en el capítulo 2, en el versículo 12. Y dice esto: Jehová recompense tu obra
y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Aquí vemos que Ruth y Noemí ya están en Belén y ya están tratando de rehacer sus vidas. Y vemos que algo acontece. Lo que acontece es que Ruth sale a buscar de alguna manera trabajo y de esa manera poder ayudarle a su suegra y se va a recoger espigas. Y de alguna manera Ruth no sabe que está con un pariente cercano de Noemí llamado Boz, un pariente que según en la tradición judía era el pariente redentor. Cuando una persona se quedaba viuda, hablando de de una mujer, se quedaba viuda, el familiar más cercano tenía la responsabilidad de tomarla como esposa para ayudarla con todos los gastos, para ayudarla a sobrevivir. Y Ruth va a recoger espigas al campo de su pariente redentor sin ella saberlo. Y cuando Boz, que es el pariente que podía redimirla, la encuentra, le dice eso, le dice Jehová te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La percepción de Boz es muy distinta a la percepción de Noemí. Tú has venido a refugiarte aquí bajo cuyas alas es el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Aquí vemos que la perspectiva de Boz es que Dios ha traído a Ruth a refugiarse. Y ahora la perspectiva del libro o la perspectiva del autor del libro de Ruth la vemos en el capítulo 4 y dice esto, capítulo 4 versículo 13 y 14, dice esto: Boz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Ok, la percepción de Samuel, si es que Samuel escribió el libro de Ruth, porque la mayoría atribuye a Samuel el haber escrito el libro de Ruth. Y la percepción de Samuel, si él lo escribió el libro, dice: y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Jehová le dio, o sea, el autor y la percepción del libro de Ruth está diciendo que Jehová es el autor, que Jehová es el que hizo que Ruth tuviera un hijo. Y ahora la percepción de las mujeres de Belén fue algo muy similar también a lo que Samuel percibió. Versículo 14 del capítulo 4 dice: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo. Jehová hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Qué bonita percepción podemos darnos cuenta que tuvo Samuel, que tuvo Boz y que tuvieron las mujeres de Israel, en contraste con la percepción de Noemí y la percepción del pueblo de Belén en general. La reflexión que podemos extraer de esto es que al principio del libro podemos ver tragedia, podemos ver muerte. Y cuando no se ve el panorama completo de lo que Dios está haciendo, tendemos a pensar como que si Dios está en contra de nosotros, como que si lo que está pasando se le está saliendo de las manos a Dios, o tendemos a pensar que las cosas malas, que el sufrimiento no tiene ningún propósito, que es malo, valga la redundancia, pero tendemos a ver lo malo como algo sin propósito, como algo que se ha salido de control, como algo de lo cual Dios nos está castigando. Sin embargo, eso lo vemos cuando no hemos visto todo lo que Dios está haciendo. Si nosotros pudiéramos ver todo lo que está haciendo, si nosotros pudiéramos ver cómo Dios está obrando en la historia completa de la humanidad, en la historia completa, creo que veríamos todo de una manera muy distinta como lo podemos ver en el libro de Ruth.
El libro comienza con tragedia, pero al finalizar el libro, en el capítulo 4, nos damos cuenta que termina de una manera muy distinta a la cual inició el libro. El libro comienza de nuevo con tragedia y muerte, y el libro termina en gozo y en nuevo nacimiento. El nacimiento de un niño llamado Obed, un niño que nació y que por medio de él nacería David, y por medio de David vendría el linaje del Salvador, en el cual tú y yo podemos alcanzar la salvación. Qué increíble, ¿no? Cómo en medio de las dificultades, cómo en medio de las adversidades, Dios está obrando, Dios está de alguna manera utilizando lo que sucede en el mundo, Dios está de alguna manera obrando activamente para de lo malo sacar lo bueno y llevarlo a sus propósitos eternos, a cumplir sus propósitos eternos. Así que la reflexión al día de hoy es que lo que está sucediendo el día de hoy en el mundo no lo tenemos que ver como que si a Dios se le salieron de control las cosas, porque no hemos visto el final, no hemos visto cómo termina esto, y la Biblia describe que en el final de los tiempos, todo lo malo habrá pasado e iremos a vivir juntamente con Él. El pensamiento escatológico, el pensamiento del final de los tiempos nos dice que hay esperanza, que esto no es el fin, y por ende esto debe de traer paz a nuestras vidas, y tiene que traer un sentido de que lo que está pasando, aunque no lo entendemos, aunque supere nuestra razón, aunque supere nuestras expectativas del bien, sin embargo podemos confiar en que Dios está obrando de maneras que exceden al pensamiento humano, y que al final de los tiempos Dios va a traer paz, alegría, sanidad, y sobre todo va a traernos nuevamente la relación perfecta entre Dios y el hombre por la eternidad, y eso debe ser suficiente para nosotros estar en paz, vivir en paz en medio de las circunstancias adversas. Entonces el libro de Ruth tiene como propósito el reflejarnos cómo Dios se relaciona con el sufrimiento humano, cómo Dios se relaciona con el dolor cotidiano. Y el libro de Ruth nos dice, nos muestra, nos representa cómo Dios se relaciona con el sufrimiento humano, y por ende podemos tener paz tú y yo, porque sabemos que Dios está controlando, está activamente obrando para llevar a cabo sus propósitos eternos, aunque no los entendamos. Mi hermano, espero que esto haya sido de grande bendición para ti. Nos vemos luego, y te mando un abrazo. Que el Señor te bendiga.